es el tema que vamos a estar tratando hoy y hoy vamos a estar dando la primera parte del tema, ¿ok? Pero yo le quiero preguntar algo porque me encanta que la iglesia participe, me fascina mucho que la iglesia participe y quiero invitarte a que puedas participar de una pregunta que tengo que hacerte para poder introducir en este tema. Así que te invito a que puedas estar allí con tu celular listo para escribir, ¿está bien? Desde ya te lo digo porque voy a leer algunos comentarios. Le tengo que decir algo, esta parte 1 únicamente es la introducción. Hoy vamos a estar hablando de la introducción de esta serie, así que no tenemos afán, no vamos a correr, vamos a ir despacio porque estoy muy interesado en que usted pueda comprender a cabalidad lo que Dios tiene para decirnos. ¿Está bien? La pregunta es, cuéntanos, ¿cómo te sientes cuando le has fallado a Dios? ¿Cómo te sientes cuando tú le fallas? Obviamente nos estamos refiriendo al pecado, cuando se comete pecado. Pregunto, más bien, ¿usted ha cometido algún pecado? Yo creo que la pregunta es redundante, ¿no? Porque yo creo que todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Pero yo quiero saber si usted es un valiente que nos quiera escribir en esta noche su respuesta. ¿Qué siente? ¿Cómo te sientes cuando le fallas a Dios? ¿Será que usted me puede escribir allí en los comentarios? Yo aquí tengo la facilidad de poder leer los comentarios que nuestros amigos y hermanos nos escriban. Y mientras que usted allí se alista para escribirnos y yo le puedo leer, yo le quiero decir que fallar es uno de los momentos más trágicos de la vida de una persona. Si usted ama al Señor o si usted realmente tiene su amor puesto en Dios allí en su corazón, aún incluso un poquitico de amor por Dios, yo creo que fallarle es algo muy triste, ¿no le parece a usted? Es algo muy trágico. No sé si usted puede traer a memoria, yo creo que fácilmente podemos recordar momentos del pasado donde fallamos, pero yo quiero volver a preguntarle y ya nos están escribiendo aquí varias personas, gracias por escribirnos, Dios los bendiga. Nuevamente hago la pregunta, ¿cómo te sientes cuando le has fallado a Dios? Dígame qué sentimiento usted siente, valga la redundancia. Entonces aquí voy a leer algunos comentarios. Nos escriben, tristeza, triste, culpable, vergüenza, dice aquí Ana, vergüenza. Yurani dice, me siento muy mal. Dice que se aflige su corazón. Alguien más nos escribe, Pablo, dolor en el corazón, dolor, uy, qué palabra, ¿no? Yo creo que dolor, Pablo, quiero decirte que me identifico contigo, dolor, dolor. Dice, si se fuera un pedazo de mí, dice, como si se fuera un pedazo de mí. Alguien más nos escribe, yo me siento demasiado mal, con mucha culpa y además con una tristeza infinita. Qué interesante es leer, gracias por escribirnos porque creo que muchos que posiblemente no nos escriban o que nos vayan a escuchar van a sentir igual, dicen yo me siento identificado. Sigo leyendo, Elsa nos escribe, me siento agobiada, siento que pierdo mis bendiciones, siente perder bendiciones, oh. Muy triste nos escribe Jenny, Jorge nos escribe arrepentido y triste, se siente así. Triste, avergonzado, nos escribe Jaime. Me siento muy mal. Acongojada, nos escribe Beatriz. Adela nos escribe, me siento que le fallé a Dios. Claro. Gracias a todos ustedes por escribirnos sus comentarios. Como le digo, no tenemos afán. Hoy estoy en la introducción y yo no quiero hacer regresiones acá. No creo en las regresiones. Pero sí quiero que usted traiga a memoria ese sentimiento que usted sintió, valga la redundancia, cuando le falló a Dios. Y el tema que vamos a estar tratando, un corazón arrepentido, tiene que ver con esto. Tiene que ver especialmente cuando le fallamos a Dios. Y como le decía antes, fallarle a Dios es uno de los momentos más trágicos de la vida. Yo creo que aquel que ama al Señor con todo su corazón, con toda su vida, siente morirse. Le voy a decir cómo me siento yo, porque hace poco me decían, pastor, nosotros le escribimos nuestras respuestas, pero usted nunca nos dice usted qué siente. Entonces yo le voy a decir qué he sentido cuando le he fallado al Señor. Yo me he sentido como una basura, así me he sentido. Me he sentido como una basura, no con la gente solamente, sino delante de la presencia de Él.
se siente uno mal, como que quisiera esconderse donde Dios no lo viera, pero allí Dios lo ve. Y tengo que hablarle de este tema, especialmente usando un ejemplo, usando un personaje de la Biblia, el cual vamos a estar tratando durante este tiempo. Y sí, es David, el rey David. El rey David, hombre David. Este hombre fue un hombre bendecido por el Señor. Fue un hombre que muchos de nosotros conocemos su historia, conocemos su vida, conocemos todo lo que pasó. Primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Nos cuentan parte de su vida, nos cuentan retazos de lo que fue de él. Y este hombre ungido por Dios, este hombre que buscó al Señor, tuvo una falla muy grande en su vida. Un momento trágico, que si algún día, cuando estemos en el cielo, vamos a ir a buscar a David y le preguntamos y hablamos con él, creo que nos va a contar muchas cosas. Y creo que también él se sintió muy arrepentido y con mucho dolor en su corazón. Y vamos a estar hoy viendo, para que tú puedas ir a buscar en tu Biblia, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo del 1 al 15. Tengo que decirte que esta serie no va a estar enfatizada en este texto que voy a leer o que voy a tratar el día de hoy. Especialmente vamos a estar hablando del Salmo 51. Es el salmo que vamos a usar para esta serie que vamos a iniciar el día de hoy. Pero tengo que hablarle del segundo libro de Samuel en el capítulo 12, la cita que vamos a estar hablando hoy, porque allí inicia todo lo que sucede entonces en el Salmo 51. Y me pareció oportuno contarte la historia desde el principio y de allí sacar algunos principios importantes para aplicar a nuestra vida. A veces esperamos mensajes de la iglesia alentadores y son alentadores todos los mensajes que Dios nos dé. Pero hay temas importantes como el fallarle a Dios, un tema que tristemente a veces se repite más en nuestra vida de lo que predicamos de él. Y es un tema que usted y yo necesitamos conocerlo y saberlo. Este es un mensaje, esta es una serie que va a traer muchos sentimientos encontrados, lo sé. Es una serie que va a permitir que usted y yo reflexionemos mucho más en nuestra relación con Dios. Por tiempo no puedo leer los demás comentarios que nos escribieron demás personas que están conectadas, pero les quiero agradecer por escribirnos sus comentarios. Muchas gracias, son muy importantes para nosotros. Al finalizar, los vamos a estar leyendo todos y vamos a tratar de responderte. Así que le tengo que hablar de David desde la plataforma del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y la Biblia, quiero resumir rápidamente para no darle tanta cuerda. Usted sabe cuál fue el pecado que cometió David, la falla, lo que lo llevó a estar mal delante de Dios. Realmente fueron varios pecados los que cometió en una misma situación, pero son dos muy resaltantes dentro del texto. El primero fue el adulterio y el segundo fue asesinato. Y usted sabe a quién me estoy refiriendo. La historia de David cuando tomó para él a Betsabé, dice la palabra, esposa de Urías, un hombre muy fiel a él, un soldado muy fiel a él, un gran amigo de David. Le quitó la mujer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Le quitó la mujer. Y esto estuvo mal delante de Dios y la Biblia nos muestra todas las cosas que sucedieron alrededor de esta falla. David, estamos hablando de David y vamos a rajar de David, pero yo le quiero invitar a que usted hoy, desde hoy, a través de esta serie, usted se pueda poner en los zapatos de este hombre y usted reemplace ese pecado de adulterio, de asesinato que cometió David y coloque posiblemente las fallas que usted y yo hemos cometido delante de Dios, porque la palabra hoy nos va a hablar a nosotros. Y esta historia que usted conoce muy bien, la falla de David delante de Dios al haber tomado una mujer casada, al haberse acostado con ella, al haber cometido adulterio y además de haber preparado el asesinato de Urías, de su fiel amigo. La Biblia nos muestra todas las consecuencias que le vinieron pierna arriba a David por haberle fallado al Señor de esta manera. Porque eso es lo único que se cosecha cuando uno peca. Consecuencias. Es lo único que se cosecha. Y en esta historia, en el versículo 2, en el capítulo 2, en el versículo 1, perdóneme, vamos a estar leyendo algo importante que sucedió con David y quiero entrelazarlo desde aquí. Pero antes de leer, quiero decirle
que una de las razones por las cuales David falló se encuentra desde el versículo 11, porque algunos dirían, ¿por qué David falló? Y es por estar en un lugar donde no debía estar, porque el pueblo de Israel se encontraba en guerra, dice la Biblia en el capítulo 11. Por tiempo no lo leemos, pero se lo cuento. Y dice la Biblia que estaba en guerra y que todo Israel estaba en guerra. Quien debía estar allí peleando por su pueblo era David el rey, pero dice la Biblia que no, que se quedó en casa y se puso a pasear en el balcón, y de repente paseando en el balcón por no tener que hacer nada, porque una mente vacía es el taller del diablo. Nunca se le olvide eso. Una mente vacía es el taller del diablo. Y dice la palabra del Señor que por estar allí pajareando, perdóneme la expresión, por estar allí sin hacer nada y su pueblo en guerra y los mandó a pelear y él se quedó en casa, dice la Biblia que en el balcón él entonces vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y es allí cuando es tentado y comienza la maquinación y falla. Y acá hay un primer principio que es extra a lo que voy a hablar hoy, y es cuidado, mi hermano. Si usted tiene diferentes ocupaciones y no se ocupa de ellas, escúcheme, el diablo está listo a ocupar su mente con cosas de pecado y a distraerlo para que usted falle. Así que yo le quiero invitar a que usted se concentre en Dios para que no permita que el enemigo le envíe dardos. No permita que eso suceda. Como le dije al principio, una mente desocupada es el taller del diablo. Así que invito a los papás que me están escuchando a que activen a sus hijos y los inciten a hacer cosas, primeramente para el Señor y segundo para sus vidas productivas, porque la mente desocupada es el taller del diablo, tristemente. Y esta es la historia de David, un hombre usado por Dios, pero que falló. Un hombre que le falló a Dios tremendamente. Y lo que vamos a leer a continuación desde el capítulo 2 en adelante sucede y es una confrontación. Una confrontación, ¿por qué? Porque hasta el capítulo 12 David ha pecado, ha fallado, se acostó con esta mujer, la llevó a su palacio, manda a matar a Urías porque eso fue lo que pasó, y hasta aquí David no ha confesado su pecado. Todo está oculto, todo está tapado, como dicen por ahí. Pero en el versículo 12, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, dice la Biblia que Dios envió un profeta, el profeta Natán, a confrontar a David con su pecado. Y yo quiero que tú notes allí lo que sucede. ¿Por qué Dios envía a Natán a confrontar a David con su pecado? La primera razón es porque David no lo había confesado. Y escúchame tú que me estás allí escuchando, valga la redundancia, y viendo. Si tú tienes cosas, pecados, que no le has confesado a Dios por iniciativa tuya, yo te invito a que lo hagas, porque Dios por amor va a enviar a alguien para que te confronte. Y si Dios lo hace, es porque te ama. ¿Sabe qué encuentro en este pasaje antes de leerlo? Encuentro que Dios te va a confrontar para incitarte a que tengas un corazón arrepentido. Porque la confrontación de Natán a David y al haberle enviado al profeta para confrontarlo era porque Dios quería que David tuviera un corazón arrepentido. Dios, cuando, es decir, ve y nota toda la circunstancia de pecado que sucede con David, todo lo que sucedió allí, lo mínimo que esperaba Dios de David era que se arrepintiera por sí mismo, pero la Biblia no nos registra eso. La Biblia nos dice que tuvo que ser confrontado. Y yo no sé si hoy esta predicación, para muchos que me están escuchando allí en su casa, para muchos que me están viendo, que posiblemente tienen pecados ocultos, y yo quiero que tú por favor no vayas a cambiar de prédica, no vayas a cambiar de canal. Yo no quiero que tú te sientas asediado, porque yo creo que ninguno de nosotros es exento a haberle fallado en algún momento a Dios y haberse sentido como posiblemente David se sintió. Esta predicación y esta palabra no es para juzgarte ni para señalarte. Es para confrontarte, para que tengas un corazón arrepentido, porque es el estado al cual Dios te quiere llevar. Recuerda el nombre, el título de esta serie, un corazón arrepentido. Y lo que Dios hizo con el profeta fue esto, confrontar a David para llevarlo a que tuviera un corazón arrepentido. Te invito a ti, mi amigo, mi hermano, que me estás viendo, que me estás escuchando. Si tú, que ojalá no, oro al Señor que no sea así, pero si tú consideras que hay cosas que están mal en ti y que no has confesado, te quiero decir que llegó la hora. Llegó el momento de hacerlo. Así que voy a entrar en materia en el texto,
Porque todo el capítulo 12 es una confrontación de parte de Dios para David. ¿Por qué razón? Para llevarlo a que tuviera un corazón arrepentido. Muchas veces la confrontación es necesaria. Ahora sí quiero invitarte a que leas conmigo entonces el capítulo 12 del versículo 1. Deja volar tu imaginación conmigo y nota lo que dice la palabra. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán se dispuso a contarle una historia a David. Dos hombres, uno rico y uno pobre. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera, escuchando la historia, contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vamos a leer la primera parte del versículo 7 que dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, dice la palabra. Tú eres aquel hombre, dice la palabra. ¿Se imagina cómo quedó David en ese momento cuando Natán le está diciendo que él es ese hombre rico que le quitó la oveja al hombre pobre, es decir, la mujer? ¿Cómo quedó David de descubierto en ese momento? ¿Alguna vez a usted lo han descubierto con las manos en la masa? ¿Alguna vez a usted lo han pillado infraganti? Porque eso es lo que está haciendo el pasaje y Dios en la vida de David, confrontándolo. Y a continuación quiero invitarte a que notes en las 3 áreas que fue confrontado el rey David. 3 áreas fueron confrontadas este día por el profeta Natán y por Dios. Porque escúcheme, cuando usted falla y cuando yo fallo, cuando nosotros fallamos, escúcheme, Dios nos va a confrontar en 3 áreas de nuestra vida, en 3 áreas. Y la historia que se cuenta aquí, todo lo que sucede hasta el versículo 6 que le acabo de leer, Dios estaba confrontando la, primero, sensatez. Estaba confrontando la sensatez. Es decir, en otras palabras, el profeta va donde David y le cuenta la historia para que David se posicione por unos segundos en el sillón de ser juez, para probar si David era un hombre sensato, es decir, si era consciente de qué era bueno y qué era malo en la historia. Lo que David no sabía era que Dios mismo le estaba contando la historia que él había repetido de pecado y que había hecho. Y entonces David era un hombre sensato y justo, a pesar de su pecado. ¿Y qué hizo en el texto? En el versículo 5 y 6, dio un dictamen al profeta Natán frente a la historia que le está contando. Y el dictamen que da David como buen juez es el siguiente: ese hombre rico merece la muerte, merece que le pague 4 corderos a ese hombre pobre. Luego, ¿quién dijo eso? Estaba indignadísimo David, encendido en furia. Lo que no sabía David era que por un segundo Dios lo estaba poniendo a decidir sobre su propio pecado. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Acaso Dios hace eso con nosotros? Sí. Escúcheme, cuando Dios te confronta porque tú has pecado, Dios tiene que cerciorarse de algo, mi hermano, y es de que tú, aún por el pecado que cometiste, sigas siendo sensato.
le quiero preguntar, ¿usted ha fallado? ¿Usted ha cometido pecados? Le quiero preguntar en esta noche, ¿usted es un hombre sensato? ¿Es consciente de que lo que usted hizo está mal? Porque eso es lo que está pasando en el texto. David mismo está diciéndole al profeta y a Dios, lo que hizo ese hombre está mal, que era el mismo. Es decir, él mismo se está acusando. Y le quiero preguntar a usted, ¿usted es un hombre sensato y consciente de que lo que usted hizo está mal? Y algunos dirán, pastor, obvio de que está mal. Le tengo que decir por qué. Porque en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que no fueron sensatos. Es decir, que les valió un comino haberle fallado a Dios. Y a mí enormemente me preocupa una persona, y aprovecho para decirlo, me preocupa una persona que le falla a Dios y que no siente nada, que se siente igual. Por eso, en la introducción de este mensaje era preguntarle, ¿usted cómo se siente cuando le falla a Dios? Porque David es un hombre, escúcheme, que entre líneas el texto no nos lo dice, pero más adelante te vas a dar cuenta que David estaba sufriendo por dentro. No había confesado su pecado, pero aún en él había algo bueno todavía. Y cuando tú le fallas a Dios, lo primero que Dios tiene que confrontar es tu sensatez. ¿Tú sabes distinguir en tu vida eso que hiciste que esté mal o que esté bien? Y yo aprovecho para decir lo siguiente en este momento. Tristemente, escúcheme, tristemente, hay un versículo en la Biblia que es un versículo prescriptivo. Más adelante le voy a explicar qué es eso, que se está cumpliendo. Es palabra de Dios y se va a cumplir, pero es triste. Dice la Biblia que en los últimos tiempos lo bueno se llamará malo y a lo malo se llamará bueno. Y es triste ver personas hoy en día en nuestras iglesias llamando a lo bueno, a lo que es bueno, malo, y llamando a lo malo, bueno. Ay, pero es que si son anticuados, uno no puede tener esto porque, mejor dicho, es pecado. Perdóneme lo que le voy a decir, pero si la Biblia nos dice que es pecado. Y si usted ama a Dios, usted necesita ser confrontado si fallaste en la sensatez. ¿Eres un hombre sensato? ¿Eres una persona sensata? David, Dios lo puso como juez de su propio caso. Y escúcheme, cuando tú le fallas a Dios, Dios por un instante te va a colocar y te va a permitir sentarte en el sillón de ser juez para ver si contra ti mismo eres justo y eres sensato. Y ojalá que sí. Ojalá que usted le diga al Señor delante de él como David. No sabía, pero al menos tenía algo bueno, y era que sabía distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo. Ojalá usted, si le falló a Dios en alguna oportunidad de su vida, o si en este momento le fallaste por alguna circunstancia, recuerda que Dios va a confrontar tu sensatez. Y ojalá que para ti, a lo que Dios llama pecado, tú también lo llames pecado. Que ojalá a lo que Dios llama que es bueno, tú también lo llames bueno. Ojalá que sea así, porque eso es lo que pasa en este pasaje, en el versículo 5. David entendió e interpretó que hasta el hombre de la historia merecía un justo juicio. El hombre rico. Y él entendió y sabía que él merecía un justo juicio de parte de Dios por su pecado. Y aquí es donde se entrelaza todo lo que está sucediendo en esta palabra. Si usted se da cuenta, David no sabía que se estaba ajusticiando a él mismo. Y yo le quiero invitar a usted a que tenga cuidado. Por eso la Biblia nos dice que tengamos cuidado al ir a juzgar. ¿Cuántos de nosotros hemos juzgado y hemos lanzado al mismo infierno a personas externas a nosotros que han fallado a Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos tratado con misericordia a personas que han fallado? Y le quiero contar esto, por favor, rápidamente. Resulta que hace un tiempo atrás una persona llegó a los pies del Señor. Le estoy hablando de hace más o menos 4 años. Y esa persona, una persona muy intelectual, muy estudiada, llegó a los pies del Señor por su misericordia. Y dice este hombre en una reunión que teníamos con algunos pastores, este hombre llevaba más o menos un mes de bautizarse. Llevaba poco, realmente estaba iniciando, amaba a Dios, se había enamorado del Señor Jesucristo y había cambiado su manera de vivir, había elegido al Señor. Pero él, como persona nueva, nos dio una gran lección que yo le quiero decir a usted hoy. Él dijo lo siguiente, dijo, ¿sabe? He visitado varias iglesias y en todas las iglesias que he visitado o los predicadores que he escuchado, predican de 3 cosas, de lo que más predican las iglesias cristianas, de 3 cosas, dijo. Predican de amor,
Predican de perdón y predican de misericordia, dijo él. De amor, de perdón y de misericordia. Y nosotros escuchándole, era una persona nueva. Ok, dijo. Pero dijo, pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que cuando uno de los suyos falla, cuando uno de los de ustedes, un líder, un pastor o el que sea, un cristiano, cuando un cristiano falla, los mismos hermanos no le aplican ni amor, ni perdón, ni misericordia. Todos los pastores ese día nos volteamos a mirar. Y él nos gritó en la cara una verdad que sucede en el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios mismo colocó a David por unos instantes como juez de su propio caso? Porque quería saber a ver si David se le iba a ir la mano o no. Por eso ten cuidado de juzgar a aquel hermano, a aquella persona que ha caído. Tenga cuidado usted de ir a hacer sentir mal a alguien que está empezando en los caminos de Dios y ha fallado. Su trabajo no es confrontar. Su trabajo es levantar. ¿Quién confronta? Es Cristo y es Dios. Porque sucede esto. Cuando una persona, usted a quitarle el puesto a Dios, a ir a confrontar a alguien que falló, esa persona resulta fuera. Pero si Dios es quien confronta a una persona en pecado, esa persona termina arrepentida. Alguien que diga amén, amén. Gloria a Dios. Por eso, el único juez que es justo que existe se llama Dios. Se llama Cristo Jesús. ¿Cuántas veces Dios a ti te ha puesto, escúcheme, a juzgarte a ti mismo y a ser juez de tu propio caso? ¿Cuántas veces tú le has dictaminado consecuencias a una persona que falló, pero fue Dios permitiéndote estar por un periodo corto de tiempo en el sillón de ser juez porque Dios sabe que en la línea de tu vida le vas a fallar más adelante? ¿Qué palabra? Le tengo que decir que aquí donde estoy que lloro. Porque esta palabra me confronta como ser humano. Me confronta y me hace pedirle perdón a Dios. Pero si Dios en algún momento de la vida te va a colocar en el sillón, escúcheme, de ser juez, lo va a hacer. Pero ¿sabes para qué? Para que te juzgues a ti mismo. ¿Qué palabra? ¿Eres un hombre sensato? Lo primero que va a confrontar Dios cuando confronte tu pecado es la sensatez. Es la sensatez. Dice el texto, veamos el caso de David. Versículo 6. Mire la consecuencia que David dio para aquel hombre. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4, no, por favor subraya esa palabra, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, recuerde que dio este dictamen como enojado. Estaba piedro con el hombre de la historia de Natán. Era el mismo, ¿no? ¿Usted le da piedra contra usted mismo cuando usted falla? ¿Le da rabia contra usted mismo porque usted ha fallado? Le tengo que dar una triste noticia. El dictamen que David le dio a aquel hombre se cumplió al pie de la letra en la vida de David. Y esto parte de mi corazón, porque este es un mensaje muy triste. Esto me toca, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice la historia en el dictamen de David, dice que este hombre rico tenía que pagar con 4 ovejas la cordera muerta. ¿Y sabe qué le pasó a David? Perdió 4 hijos. 4 hijos perdió después de por consecuencias de este pecado. El primer hijo que perdió, el hijo que engendró con Betsabé en el pecado. Ese es el primero. El segundo, a Amnón. ¿Quién lo mata? Absalón, su otro hijo. Absalón muere mal. Y el último hijo lo mata su otro hijo Salomón y se llamó Adonías. 4 hijos de David, 4 ovejas murieron.
El texto es triste y yo no me puedo alegrar por lo que está pasando con David. No, en ninguna manera. Lo único que sé es que tenga cuidado, porque Dios, si fallaste, te va a confrontar y va a confrontar tu sensatez. Y muchas veces los juicios que nosotros le hemos dado a otros posiblemente se nos devuelvan. Por eso ese no es nuestro puesto. Nuestro puesto es tener, escúcheme, misericordia y levantar a aquellos que han caído. Y este mensaje, amado hermano que me está escuchando, si tú hay un pecado que estás cometiendo en lo oculto, no sé cuál sea, este mensaje no es para señalarte. Este mensaje es para decirte que Dios te va a confrontar y que es mejor que lo confieses. Porque cuando una persona confiesa su pecado, le está quitando el poder a Satanás para que haga o siga maquinando esa persona en su mente, en su corazón, y el sentimiento de culpa se comienza a ir. Porque cuando una persona no confiesa sus pecados, y me estoy refiriendo al Señor, cuando no confiesa su pecado delante de Dios, recuerde que las dos tareas de Satanás son tentar y acusar. Y el enemigo te va a acusar con todo pecado que tenga oculto. Amén. Y yo aprovecho este medio para decirlo. Yo lo estoy predicando y lo estoy viviendo porque en algún momento de mi vida me sucedió. Me sucedió. Y hablo con autoridad frente a esto. Y yo creo que ninguno de los que está aquí conectados o los que está escuchando este mensaje puede decir, a mí no me ha sucedido. Nos piden que le subamos un poco al micrófono. Gracias, hermanos. Qué rico es que nos puedan escribir esto porque podemos mejorar. Continúo. Dios va a probar la sensatez. Tenemos las 8:25, hermano. ¿Cómo se pasa el tiempo? Hoy estoy en la introducción. Así que usted está comprometido, estas personas que están conectadas allí, comprometidas con este pasaje. Comprometidas con este pasaje. Y dice la palabra que no tuvo misericordia. Dice la Biblia, David diciendo, porque no tuvo misericordia, él no tuvo misericordia. Y que Dios nos guarde, hermano, porque a veces cuando se peca, escúcheme, es porque no estamos teniendo misericordia. Y recuerde que la misericordia es un gran atributo de parte de Dios. La misericordia es un atributo que usted y yo tenemos que tener. Tanto así que aprovecho y vuelvo y le digo, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 10, nos enseña que una de las evidencias, por no decir que la primera, una de las evidencias de que usted y yo, escúchame, somos salvos es que amamos al prójimo. Es que tenemos misericordia de aquellos que necesitan. Así que le quiero invitar a que usted entienda hoy que David fue confrontado en su sensatez como muchos de nosotros hemos sido confrontados. Segundo, para avanzar, rápidamente le tengo que decir. Versículo 7, leamos hasta el versículo 9. Dice la palabra así. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cómo quedó David? Yo creo que le cayó como un baldado de agua fría. ¿Sí? Yo creo que una de las mayores cosas tan feas que le puede pasar a uno es que lo pillen haciendo algo que es vergonzoso. Que lo pillen a usted haciendo cosas y especialmente que nos pillen en nuestro pecado. Y dice el texto, Natán a David, tú eres aquel hombre. Recuerde que David tenía fama de bravo, de que sus enemigos los mataba. ¿Usted cree que para Natán fue fácil obedecer a Dios? No, porque cuando uno confronta a una persona no es fácil, porque uno tiene miedo a perder esa amistad. ¿Le ha pasado? Cuando usted ve a un amigo suyo que está mal y usted lo va a confrontar, a uno le da miedo. Y aprovecho para decirle, hermano, a mí me da miedo a veces decirle a usted en lo que usted está mal. ¿Sabe por qué? Porque no quiero perder su amistad. Pero de parte de Dios hay que hacerlo. Y dice la palabra, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dispóngase para escuchar esto. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada
y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios del cielo. En lo segundo que te va a confrontar el Señor, lo primero, en la sensatez, lo segundo, en el llamado. En el llamado. Si tú quieres reemplazar si tú quieres, perdón, es que leí aquí que hay problema, pero no creo. Ok. Si tú quieres llamar este punto no llamado, sino propósito, escúcheme, propósito, lo puedes hacer. En esta confrontación, Dios confrontó el propósito o el llamado de David, el propósito de vida. ¿Y sabe qué es triste? Que en el pasaje el profeta le recuerda a David todo lo que Dios le ha dado. Le recuerda que un día lo ungió, le recuerda que le dio a Israel, a todo el pueblo, unió. David es el que une a Judá y a Israel, los reinos divididos los une para ser rey, dice la palabra. ¿Qué más le dio el Señor? Dice, le dio las mujeres, ¿está bien? Es algo cultural que pasaba allí. Le dio la victoria sobre Saúl y dice, y termina diciendo el pasaje, yo creo que Dios con lágrimas en sus ojos, le dijo a Natán esto para que se lo dijera a David. Y es, te habría añadido mucho más. En otras palabras, le voy a decir esto. Dios le está diciendo a David, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso no tenía todo lo que yo ya le estaba dando, las bendiciones? ¿Acaso usted no estaba bien con todo lo que ya tenía? ¿Acaso no le parece lindo y hermoso el llamado que yo le di, el ungirlo, el ponerlo como rey, en sacarlo de la casa de su papá? Usted era un arrimado. Y todo lo que yo he hecho por usted, ¿dónde quedó? Y la pregunta de reproche no podría faltar, porque Dios a veces nos reprocha. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? En otra versión dice, ¿no te importó por qué me fallaste? ¿Qué te hacía falta? ¿Qué te estaba haciendo falta para que me fallaras? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque tristemente, escúcheme, porque tristemente, cuando fallamos, se estropean de alguna manera las bendiciones y los propósitos que tiene Dios contigo. Por eso tú y yo necesitamos un corazón arrepentido. En este tiempo necesitamos un corazón arrepentido. Si usted se da cuenta, Dios le nombra las bendiciones que había estipulado para él. Te hice esto, te di esto. ¿Qué te hizo falta, David? ¿Por qué me fallaste? Y le nombra algo especial dentro de la bendición que le había dado. Y eran mujeres. ¿Acaso ya no tenía mujeres? ¿Por qué se fue usted a tomar una mujer ajena, una mujer casada? En el caso particular de David, ¿no? Y escúchame, aquí está pasando algo de parte de Satanás. Porque Satanás es un usurpador y quiere suplantar a Dios. Y Satanás quiere darte a ti lo que Dios te tiene que dar. Pilas con esto. ¿Qué pasó en Edén? ¿En Edén acaso no sucedió lo mismo? ¿Acaso ellos ya no eran a la imagen de Dios? Y dice el puerco del Satanás le dice a Eva, claro, es que Dios no quiere que coman porque el día que coman del árbol que les prohibió que comieran, ese día ustedes van a ser como Dios. Y luego ya ellos no eran como Dios. Claro que sí, porque eran a su imagen. ¿Sabe? El enemigo a ti te quiere dar, te quiere ofrecer lo que Dios a ti te quiere dar. Las bendiciones legales que Dios te quiere dar, porque cuando Dios bendice a una persona, lo hace legalmente, lo hace para que sea bendición para ti. Pero las cosas que Satanás te quiere dar a ti, escúcheme, son ilegales y te producen consecuencias. Las bendiciones que Dios te da son fructíferas y tienden a ser eternas. David se dejó llevar por la tentación, fue tentado desde su balcón al mirar a Betsabé. Al parecer, la Biblia dice que era una mujer muy hermosa. Y dice la Biblia que más encima se estaba bañando, pues obviamente estaba desnuda. Y David, en vez de quitar la mirada, se quedó mirando. Y ahí cayó. Escúcheme. Y dice en la bendición del versículo 8, sí, dice, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. ¿Acaso no tenía mujeres ya? Sí. Y Satanás le quiso dar otra.
y aprovecho, no sé por qué lo voy a decir, pero lo aprovecho para decirlo. Hombres y mujeres casadas que me están escuchando y que me están viendo. Cuidado, cuidado, cuidado porque tú en tu casa tienes la bendición de Dios y el mundo, Satanás te quiere ofrecer algo que está mal y que es pecado. Cuidado, mi hermano. Cuidado, mi amigo. Jóvenes que me están escuchando. Pilas. Perdóneme por usar esta expresión, pero pilas con ir a comer los dulces antes del recreo, la lochera antes del recreo. Porque lo que va a ser una bendición legalmente, Satanás a usted se lo quiere ofrecer por fuera, en el mercado negro, clandestinamente. Y eso te va a traer fallas y pecados. Y va a ser malo para ti. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar lo mejor, Dios quiere que disfrutes, pero lo quiere hacer legalmente. No le aceptes a Satanás lo que Satanás te quiere dar, porque Satanás quiere ser usurpador y te quiere hacer mostrar que tú también puedes conseguir lo que estás esperando de Dios por tu cuenta. Y eso fue lo que pasó. Y entonces se puso a prueba, dice la Biblia, el llamado. ¿Qué confrontó Dios? El llamado, el propósito de David, el llamado. Y le dice, todo esto yo te di. Y dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Ese en poco, ¿no? Ese en poco quiere decir que despreció, no tuvo en cuenta. Y escúcheme, cuidado con dejarse seducir por la tentación, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona como David se quedó como un bobo, perdóneme la expresión, viendo, se le olvidó que era rey, se le olvidó que había sido ungido, se le olvidó que tenía mujeres y esposas, se le olvidó que era un ejemplo para su pueblo, se le olvidó el mismo Señor. Y una persona cuando está siendo envuelta en la maquinación de la tentación tiende a olvidar la noción de Dios, tiende a dejar a Dios y por eso es que cae. Así que yo le quiero invitar a usted, mi hermano, en esta hora a que tengas cuidado con la tentación. A que tengas cuidado porque si Dios a ti te ama y tú fallaste, te va a confrontar en tu propósito y te va a decir, ¿acaso yo no te he dado todo esto? Escúcheme, y una cosa así que arde y que duele y que uno chilla con dolor es recordar el camino tan recto que uno llevaba y que falló. ¡Oh! Perdóneme, hermano, pero eso sí que es una puñalada en el corazón. Usted decir, yo estaba bien con mi esposa, con mis hijos, tenía mi trabajo, tenía mi casa, estaba sirviendo en la iglesia, estaba allí tocando, no sé qué estabas haciendo y ahora ya no tengo nada de eso. Ahí sí, usted tiende a valorar lo que para usted era una rutina, se dio cuenta que era una bendición de parte de Dios. Y escúchenme, hombres que me están escuchando, especialmente los hombres, su vida, aunque parezca rutinaria, aunque parezca monótona, si usted está bien con Dios, es una bendición. No permita que una canita al aire, como para darle fuego a su vida y quitarle la monotonía, lo lleve a pecar y lo lleve a salirse. Es mejor, escúcheme, porque en la vida hay lugares incómodos. A veces la monotonía se vuelve incómoda, pero es segura. Y hay cosas que el diablo a veces te quiere sembrar adrenalina. Venga, hagamos esto, que eso no, para que usted le ponga chispa. Escúcheme, está sentenciando tu muerte. Y termina el pasaje para pasar al siguiente porque el tiempo se nos fue. Dice la palabra, haciendo lo malo delante de los ojos, a Urías Eteo, dice, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón. Dios confrontó el llamado de David. Le dijo, ¿acaso yo lo llamé para que hiciera esto? Yo lo llamé para que fuera rey. Pero mire dónde está usted ahorita. Dios te va a confrontar si le fallaste en tu propósito de vida. Y te va a decir Dios, te llevaba por este camino porque quiero esto para ti. Pero mira lo que pasó. Y Dios te va a confrontar porque te ama. Y tercero y último, para ir terminando. Dice la palabra, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo
el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. David ahí aceptó los cargos y reconoció que había fallado. Y dice el versículo: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y usted conoce la historia, que el niño murió. En lo tercero que te va a confrontar Dios es en tu destino, en su destino. Primero, va a confrontar la sensatez. Segundo, va a confrontar el llamado, el propósito. Y tercero, su destino. ¿Usted se imagina cuál era el destino que Dios había trazado? Escúchame, para la vida de David. ¿Acaso Dios quería que David sufriera las consecuencias de sus pecados? ¿Que viera un hijo muerto? ¿Que sus mujeres, las esposas que tenía, le dejaran y se acostaran con otros hombres y que todo el pueblo lo supiera? Escúcheme, esto no era lo que Dios quería. Y este es un texto prescriptivo. ¿Y qué significa prescriptivo? Que es que por el pecado se prescribió ahora una historia. ¿Y cuál es la historia que se prescribe ahora? De consecuencias. Su destino ahora, de aquí en adelante de la vida de David, era sufrir consecuencias por su pecado. Escúcheme, usted y yo podemos prescribir nuestro destino, porque Dios ha estipulado bendecirte. Dios no quiere que aprendas a los golpes, y aprovecho para decirlo. Hermano, no sigan la mentira. No siga usted dando ese automoral diciendo: perdóneme la expresión y la cara que voy a hacer. Algunos dicen que yo soy muy expresivo. Era necesario. Eso era necesario que yo lo hiciera. Perdóneme, ¿usted cree que es necesario que usted peque para que usted aprenda? Dígame dónde está en la Biblia eso, por favor. En ningún lado. La palabra pecado quiere decir errar en el blanco, y Dios no quiere que tú erres del blanco. Si Dios te advierte, si Dios te habla a través de su palabra, si tenemos la Biblia, es para que precisamente ocurra lo contrario. Aprendas de buena manera y no tomes malas decisiones. Porque entre más tú te acerques a Dios, menos te equivocas. Y esto que sucede desde el texto 10 en adelante es la prescripción. Lo que tiene que suceder por causa del pecado. Lo lamento, David. Su hijo tiene que morir. ¿Dios quería eso? No. Lo lamento, David. Sus mujeres lo van a dejar y se van a acostar con hombres al público y todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Eso quería Dios? No. Los errores de nuestros pecados nos traen consecuencias y Dios nunca los quiso. Pero muchos hemos sufrido las consecuencias de nuestros errores porque por desobedecer prescribimos en nuestro destino cosas que Dios no quería. Yo le quiero decir a usted: prescriba su destino por la obediencia a Dios. No prescriba su destino por la desobediencia a Dios. Prescriba en su vida y prepárese para recibir bendiciones, porque usted hoy en el presente es una persona obediente, es una persona que busca agradar a Dios. Y aquí está la tercera confrontación en su destino. David, esto quería para ti, pero como pecaste, tienes que pasar esto. Sucedió en el Edén también. No puedo desligar esto. Dios tenía algo preparado para los seres humanos y le dijo a Eva, dice: aumentaré los dolores en tus preñeces y con dolor parirás tus hijos. ¿Era voluntad de Dios aumentar los dolores en las preñeces? No, claro que no. Tocó por causa de ¿qué? Del pecado. Hombre, trabajarás y con el sudor de tu frente trabajarás la tierra y será duro y cosecharás cardos y espinos. ¿Era voluntad de Dios que eso pasara? No. Porque el trabajo es una bendición, el trabajo no es una maldición.
Adán y Eva ya trabajaban antes. Ponerle nombre a los animales, cuidar el Edén, eso es trabajo. Era una bendición hacerlo. Le digo a usted, tristemente hay consecuencias por el pecado y David prescribe su destino por haber fallado. Mi hermano, tenga cuidado. Yo no quiero ver a ninguno de los hermanos que está aquí conectado, ninguna persona, sufriendo consecuencias de su pecado, y más, aún más tontos nosotros, y me incluyo porque así somos los seres humanos, de decir, no, es que era necesario. Perdóneme, no es necesario que peques, no es necesario que aprendas a los golpes, no es necesario. Dios te dio la palabra, te dio el manual para que aprendas y veas qué es lo bueno y qué es lo malo y no te equivoques. Dios quiere que aprendas bien. Y quiero aprovechar para decir, ¿cuántas veces nos dijeron, mi hijo, no se suba a la barda porque se cae? ¿Y qué pasó? Nos subimos y nos dimos en la mula, perdóneme la expresión. Si hubiésemos acatado la orden, ¿nos hubiéramos dado en la mula? No. Pero como fuimos tercos y como el ser humano tiene un ligero deseo por experimentar si lo que Dios dice es verdad. Porque David sabía que adulterar era pecado. ¿Por qué? Por la ley judía del Antiguo Testamento. Él sabía que adulterar era pecado. Pero a muchos nos sucede como David. Dios nos dice, esto es pecado, esto está mal. Y decidimos, Señor, voy a hacer la prueba a ver si lo que usted dice es verdad. Entonces metemos las patas y después decimos, no, es que Dios quería que yo aprendiera así. ¿Es justo con Dios? Yo creo que le hemos sacado muchos enojos a nuestro Señor. Y David es uno de estos. Y dice la palabra que le trajo esto dolor, vergüenza y le trajo una gran tristeza a David. Y era que su misma casa se levantara contra él. Si usted sigue leyendo el texto va a ver cómo Absalón, su hijo, se levanta contra David y por segunda vez David tiene que huir. Ya había repetido esa historia con Saúl y vuelve y la repite, no ahora con Saúl, sino con su propio hijo. Tiene que verlo morir. 4 de sus hijos mueren. ¿Era necesario? No, por causa del pecado. Yo le quiero invitar a usted, mi hermano, si usted ha caído, si usted ha fallado, que tengas un corazón arrepentido. Y esta es la introducción para terminar. Esta es la introducción de lo que viene, porque lo que viene, mi hermano, está de bomba. Pero para terminar, si usted se da cuenta, Dios, las consecuencias que iba a sufrir David, era Dios poniendo a David en los zapatos de Urías si Urías hubiese vivido. Si Urías hubiese vivido y se da cuenta que su señor, su amigo, su rey, le quitó la mujer, ¿cómo se iba a sentir Urías? ¿Sabe? Ahora como consecuencia, David tuvo que por muchos años estar en los zapatos de Urías y ver cómo sus mujeres se iban con otros y él sí darse cuenta. Ver cómo sus hijos se levantaron contra él. Y acá hay una tremenda, terrible consecuencia. Y escúcheme, cuando uno comete y falla delante de Dios, tristemente, nuestra casa lleva a las de perder muchas veces. Por eso usted y yo no podemos correr el riesgo de equivocarnos y que Dios nos guarde. Y usted dirá, pastor, seguimos siendo seres humanos, sí, pero la Biblia me dice que tenemos que ser a la imagen de Jesús. Y la Biblia me dice que sea santo porque Dios es santo. Y Jesucristo demostró que se puede ser un ser humano y agradar a Dios. No seas automoralista, ni te des automoral con las cosas que son malas. Date duro a ti mismo. Ay, usted mismo, ¿no? Ay, pero solo es un ratico. No, sea radical con usted. No le abra puertas al enemigo, mi hermano. Recuerde que Dios no lo puso a juzgar a otros. Porque si Dios lo pone a ser juez, es de usted mismo, como en la historia de David. Y rescato lo siguiente. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David reconoce, y eso es lo que Dios espera de ti, que reconozcas que tu pecado. Si Dios te confronta, reconoce tu pecado. Agacha la cabeza
Y por este acto David salvó su vida, porque dice el texto, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. En otras versiones dice, Dios te perdonó, pero no te va a librar de las consecuencias. Porque lo mínimo que merecía David era la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y estamos en un contexto de Antiguo Testamento. Estamos en un contexto de Antiguo Testamento donde la ley enviaba específicamente a apedrearlo y a matarlo. Pero dice la Biblia que Dios remitió el pecado. ¿Por qué? Porque David en el versículo 13 comienza a tener y entra al estado en el cual Dios lo quería ver. Un corazón arrepentido, el nombre de nuestra serie. No podía iniciar la serie sin darle esta antesala. David llegó en el versículo 13 a tener un corazón arrepentido después de la confrontación. Si Dios te confronta, es porque Dios quiere que llegues a un corazón arrepentido. Y te dejo con esto. El arrepentimiento no es un sentimiento, es un estado. Es un estado. El arrepentimiento no es un sentimiento, es un estado. Y en 8 días le voy a explicar por qué razón. Termina David, entonces, no quitándole Dios la vida, pero sí diciéndole lo que viene por causa de su pecado. Y aún Dios diciéndole, estaré contigo, porque Dios es así de hermoso. Dios no nos evade las cosas que tenemos que enfrentar, las consecuencias de nuestro pecado, pero nos dice, estaré contigo para que las resistas. Y quien estuvo en la vida de David, tan hermoso que es Dios, ¿no le parece a usted? Quien lo ayudó a soportar la muerte de sus 4 hijos, quien lo ayudó a soportar todos los males que le vinieron por las consecuencias de su pecado fue Dios, porque Dios estuvo con él. En otras palabras, si alguien roba, la consecuencia es que vaya a la cárcel. Y si esa persona se arrepiente, Dios no lo saca de la cárcel. Dios le dice, listo, yo te perdono y ahora voy a estar contigo aquí en la cárcel. Y voy a estar contigo para que pases estas consecuencias conmigo. ¿Por qué razón Dios perdonó a David? Primero, por el propósito de Dios en él. Porque escúcheme, Dios lo había ungido como rey. Y le tengo que decir una cosa. Tú que me estás escuchando, personas que posiblemente me estén escuchando porque pecaron y se les fue quitado privilegios, cosas que tenían, cosas en las que estaban. Tú sigues teniendo el mismo valor para Dios. Y Dios puede retornar esto y mucho más grande en tu vida si tienes un corazón arrepentido. Y David demostró que se arrepintió. Por esa razón, Dios lo perdonó y lo ayudó. Y es aquí, en el versículo 13 de segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde nace el Salmo 51. Es en esta agonía, en este corazón arrepentido del nuevo David, que se escribe uno de los salmos más preciosos que tiene la palabra, y es el Salmo 51. Y allí vamos a estar en 8 días, desde el Salmo 51. Vamos a estar, para que tú notes las características que tiene un corazón arrepentido, un corazón que realmente ha llegado al arrepentimiento. Así que para recordar esta introducción de un corazón arrepentido, Dios te va a confrontar y te va a confrontar si no confiesas tu pecado antes. Él te va a confrontar y lo va a hacer para llevarte a que tengas un corazón arrepentido. Y lo va a hacer en 3 áreas de tu vida: en la sensatez, en el llamado o el propósito de tu vida y en tu destino. Te va a confrontar allí en estas 3 cosas. Y lo va a hacer para que llegues a tener un corazón arrepentido, como lo hizo David. Oremos en esta noche. Yo creo que es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. El pecado nos aleja de Dios y el pecado es un tema del cual tenemos que hablar. Y quiero hablarle a personas que están allí luchando con cosas en su vida. Y quiero invitarles a que se sientan identificados, pero sobre todo sientan que Dios los ha remitido, que Dios los ha perdonado. Y que hay unas cosas por las cuales tenemos que ser confrontadas. Por eso no te puedes desenlazar con los mensajes que vienen, porque los mensajes que vienen son respuesta para todo esto que tenemos por delante. Oremos a nuestro Padre. Señor,
Quiero colocarte delante de ti esta noche. Cada persona que está allí conectada, cada hermano y amigo que en su corazón necesita tener un corazón arrepentido. Llévanos, Señor, a conocerte. No sé si hay algún valiente en esta noche que quiera decirle a Dios conmigo: Señor, confróntame. Si consideras que tengo un corazón muy duro, confróntame, porque el que tú me confrontes me lleva a ser libre. Porque el que tú me confrontes me lleva, Señor, a ser salvo. Porque el que tú me confrontes con mi pecado me lleva, Señor, a tener un corazón que te agrade. Amado Dios, confróntanos en nuestra sensatez. ¿Somos conscientes? Confróntanos, Señor Padre, en nuestro llamado, en nuestro propósito. Confróntanos, Señor, en nuestro destino. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que podamos llegar a la posición que nos quieres ver para que puedas hacer algo por nosotros. Y es un corazón arrepentido. Porque tú trabajas con aquel que se arrepiente, porque tú trabajas con aquel que tiene un corazón humillado delante de ti. Aquella es la plataforma que tú necesitas ver en muchos de nosotros para poder bendecirnos y para poder quitarnos la culpa que tenemos por circunstancias que hayamos cometido. Glorifícate, Señor. No nos permitas creernos más que los demás. Ayúdanos, Dios, a ser sensatos, Señor del cielo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser misericordiosos. Ayúdanos a vivir en el estado de arrepentimiento que quieres en nuestras vidas. Hay personas en este momento allí escribiendo y qué rico, escribiendo allí: Señor, perdóname por tal cosa. Gloria a Dios. Esta oración en esta noche es decirle a Dios, como dijo el rey David: pequé contra Jehová. Allí donde estás, cierra tus ojos, porque hay personas, yo sé que hay personas allí que están llorando, y no lloran porque estén llenos del Espíritu Santo, sino están llorando de dolor, porque sienten que le han fallado al Señor. Padre, te pido por esas personas. Te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que les lleves, Señor, al corazón arrepentido, que les lleves, Padre, al estado en que los quieres ver para poder trabajar sobre ellos. Ayúdalos, Jesús. No permitas que nos sintamos orgullosos de nuestro pecado. Y, Señor, te invito a que le digas conmigo: Señor, saca todo pecado oculto a la luz. Sácalo tú, Señor. Porque cuando tú sacas todo pecado oculto a la luz, Padre Celestial, entonces le quitas, Señor, las llaves al enemigo para que no nos vuelva a acusar y para que nos podamos restaurar. Señor, oro en esta hora y te pido en el nombre de Jesús por cada persona que está allí conectada. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta y es hermosa. Y nos preparamos, Dios, con nuestro corazón sencillo para ir a tu presencia. Gracias porque en ningún momento nos has juzgado ni nos has condenado. Nos estás abriendo la puerta de la salida y de la bendición por el infinito amor que sientes por nosotros. Te damos gracias a ti, mi buen Rey, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A todos ustedes, muchas gracias. Discúlpeme por el tiempo, pero era necesario, ¿no?, hablar de este tema muy bien. Recuerde que hoy iniciamos nuestra serie Un Corazón Arrepentido. Prepárese para en 8 días para la segunda parte. Conéctese, dígale a personas que se conecten y ayúdenos a que podamos llegar a más personas, porque muchas personas necesitan saber que Dios los ama y que Dios está dispuesto a perdonarlos de sus pecados. A todos ustedes, muchas gracias. Los esperamos el domingo también con una gran palabra de parte del Señor para sus vidas a las 10 de la mañana. Y recuerde conectarse en las noches con nosotros en nuestro tiempo de oración. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, estamos conectados, excepto los miércoles por el culto. Estamos conectados en oración. Algunos han preguntado: pastor, usted no ha estado. ¿Por qué? Porque en esa hora yo estoy trabajando también por la iglesia, orando por personas, yendo a lugares dentro de la medida que se puede hacer con las normas de bioseguridad. Lo hemos podido estar haciendo, y como hay un gran equipo en la iglesia de líderes y servidores a los cuales aprovecho para felicitar
por su compromiso con los devocionales, con el tiempo de oración. Gracias, hermanos. De verdad que somos un equipo y mientras que uno está haciendo una cosa, el otro puede estar haciendo otra. A todos ustedes, gracias porque no dependemos del pastor, sino dependemos del Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero también aprovechar para dar gracias a los hermanos y amigos que no aparecen en la cámara, pero que están detrás de la cámara, que están allí con sus dones, talentos, trabajando para que las transmisiones se den. Gracias, no solo en Misión Vida, sino en las diferentes iglesias que están allí, hijos de pastores, líderes, servidores, muchachos que tienen grandes dones para los computadores, para los programas, que uno ni sabe de eso, la verdad, pero ellos, gracias a Dios, Dios los ha bendecido con ese talento. Gracias, muchachos, por estar allí. A todos ustedes, Dios los bendiga y gracias por haberse conectado en esta noche y espero que el Señor haya hablado a sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.